Muy buenas tardes, pertenecemos al grupo número 10 de Psicología Forense. Los integrantes de mi grupo son Nefer Andrés Barrera, Elizabeth Peña González, Lice Caterine Rodríguez y quien les habla Lady Consuelo Pinto Toledo. Nuestro profesor es Juan Camilo Carvajal. Primeramente vamos a hablar del PSL. Es una herramienta de evaluación utilizada para medir la presencia de rasgos psicopáticos en individuos. En el caso de Ted Bundy es probable que se haya aplicado o una evaluación similar durante su proceso legal. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Nacido en 1946, Bundy fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de al menos 30 mujeres, aunque se estima que el número puede ser muchísimo mayor. Definición de psicopatía según el PCLR. La escala de evaluación de psicopatía, conocida como PCL, fue desarrollada inicialmente en 1980 por Robert Herr. Sin embargo, posteriormente modificada en los años 1991 y 2003 por el mismo autor, dando lugar a la versión PCLR. Esta herramienta se utiliza para evaluar la presencia de rasgos psicopáticos en individuos, dividiéndolos en 4 fases, con el objetivo de identificar en cuáles de ellas presenta mayor puntaje. Las facetas del PCLR. El primer factor es su faceta personal. Evalúa la locuacidad, el encanto superficial, el sentido desmesurado de autovalía y habilidad para estafar y manipular. En la faceta emocional se considera la ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa, el afecto superficial, la insensibilidad afectiva y la capacidad para aceptar responsabilidades de las propias acciones. En el segundo factor, o sea, su faceta de estilo de vida, examina las necesidades de estimulación, el estilo de vida parasitario, la ausencia de metas realistas a largo plazo, la impulsividad y responsabilidad. En la faceta antisocial se analiza el pobre autocontrol de la conducta, los problemas de conducta en la infancia, la delincuencia juvenil, la revocación de la libertad condicional y la versatilidad criminal. Evaluación y tratamiento. La clasificación de la escala PCL tiene un rango que va de 0 a 40 puntos, siendo 31 el punto de corte para determinar la presencia de psicopatía. Cada ítem se califica como no, quizás y sí. Se realiza una interpretación del resultado total, clasificando como muy baja, baja, moderada, alta o muy alta. Para que una persona sea clasificada dentro del espectro de la psicopatía se debe cumplir con los criterios del factor 1, lo cual pueden o no estar asociados al factor 2. Técnicas de análisis de credibilidad. El engaño es definido como el acto intencional que un individuo emplea por medio del habla y o expresiones corporales para modificar o esconder información real con el fin de crear o mantener en otros un relato falso, siendo el comunicador completamente consciente de su falsedad. La técnica SCAN o Science Content Analysis consiste en permitirle al individuo escribir su testimonio en papel sin la intervención del evaluador, permitiendo que dicho testimonio sea lo más limpio y sin sesgos. Posteriormente se analiza la declaración. Sin embargo, a pesar de los pocos estudios realizados en base a esta técnica, es muy utilizada en diversos países. Resumen, perfil psicológico de Bundy. El perfil psicológico de Bundy muestra una compleja intención entre inteligencia, carisma y psicopatía. Su habilidad para manipular y engañar tanto a las autoridades como a su entorno social indicaba su capacidad para adaptarse y disimular su verdadera naturaleza. Debate de la comunidad criminológica. El caso de Bundy ha generado un debate continuo en la comunidad criminológica, destacando su capacidad para mantener una apariencia engañosa y la dualidad entre su atractivo físico y su naturaleza violenta. Capacidad de manipulación. Bundy era experto en manipulación social, lo que le planteaba interrogantes sobre los individuos con habilidades sociales tan desarrolladas pueden dedicarse a actividades criminales y atroces. Adaptabilidad criminal. Durante su carrera delictiva, Bundy mostró una notable capacidad para adaptarse y evaluar en su modus operandi, dificultando la identificación de un patrón claro en sus crímenes. La complejidad del perfil criminal de Bundy refleja la dificultad de comprender
plenamente la mente de un delincuente, subrayando la necesidad continua de investigar y analizar los fenómenos criminales para avanzar en nuestra comprensión de la psicología humana y el comportamiento delictivo. Ahora bien, vamos a hablar de los resultados. En una parte de la entrevista, Ted Bundy describió uno de los homicidios en detalle, donde relató el secuestro y asesinato de una joven después de salir de la biblioteca. Puntualmente el extracto de la entrevista, la porción de la entrevista que se sacó es la siguiente, la voy a relatar. Una noche, después de salir de la biblioteca, vi a una joven caminando sola, la seguí hasta que llegó a su coche, le pedí ayuda con unos libros y ella accedió. Cuando estaba distraída, la golpeé con una palanca. La arrastré hasta mi coche y la metí en el asiento trasero. Durante el trayecto, se despertó y empezó a gritar, así que tuve que golpearla de nuevo para que se callara. Luego, la llevé a un lugar apartado en las montañas donde nadie nos podría ver. Ahí la maté y escondí su cuerpo. Este es el relato que hizo Ted en la entrevista. Entonces el análisis según el modelo Reality Monitoring se identifica y se cuantifica los detalles sensoriales, contextuales, operaciones cognitivas y atribuciones semánticas presentes en este relato. Entonces, los detalles contextuales son los siguientes. Después de salir de la biblioteca, una noche, hasta que llegó a su coche, durante el trayecto, donde nadie nos podría ver, los detalles sensoriales son: vi a una joven caminando sola, llegó a su coche, la golpeé con una palanca, la arrastré hacia mi coche y la metí en el asiento trasero. Se despertó y empezó a gritar. La llevé a un lugar apartado en las montañas. Las operaciones cognitivas y atribuciones semánticas. Las operaciones cognitivas del fragmento son: le pedí ayuda con unos libros, tuve que golpearla de nuevo para que se callara, ahí la maté y escondí su cuerpo. Las atribuciones semánticas son: ella accedió, se despertó, empezó a gritar, escondí su cuerpo. Acá hay una pequeña tabla de la cantidad de detalles contextuales, detalles sensoriales, operaciones cognitivas y atribuciones semánticas, de las cuales los detalles contextuales son 5, detalles sensoriales son 6, operaciones cognitivas son 3 y atribuciones semánticas son 4. Se utilizó el modelo Reality Monitoring para evaluar la veracidad de las declaraciones de Ted Bundy durante la entrevista. Bundy proporcionó detalles vividos sobre sus crímenes como lugares específicos, sensaciones físicas, sugiriendo experiencias reales. A pesar de que los detalles sensoriales, Bundy ofreció racionalizaciones y justificaciones para sus acciones, indicando una posible manipulación de la percepción. Bundy utilizó un lenguaje emocionalmente cargado al describir su control sobre la víctima, lo que puede reflejar tanto la realidad como una narrativa dramatizada. La combinación de detalles vividos y elementos posiblemente distorsionados en las narraciones de Bundy refleja su perfil psicológico completo y su capacidad para manipular la verdad. Gracias, compañero. Bueno, buenas tardes. Por el día de hoy les voy a hablar acerca de las aplicaciones del modelo Reality Monitoring, que es un modelo que proporciona un marco útil para evaluar la veracidad y la naturaleza de las declaraciones de Ted Bundy, que se realizó durante la entrevista hecha por Stephen Mikau y Hugh Ainsworth. Bueno, en base a los detalles sensoriales y contextuales, Bundy describió sus crímenes con detalles sensoriales y contextuales, indicativos de las experiencias que tuvo con cada víctima. Sin embargo, también mostró operaciones cognitivas y atribuciones semánticas. Bueno, en base a las operaciones cognitivas, a pesar de que él suministró los detalles sensoriales, Bundy ofreció racionalizaciones y justificaciones para sus acciones, lo que sugiere un esfuerzo consciente para manipular la percepción de los crímenes, haciéndolo ver como si fuera la realidad y como si estuviera normalizado. Bueno, en base a las atribuciones semánticas, Bundy utilizaba un lenguaje cargado de significado personal y emocional, especialmente al discutir su percepción de control y poder sobre la víctima, lo que nos puede indicar tanto la realidad como la narración dramatizada. Y concluyendo las evaluaciones generales, podemos ver que la combinación de detalles vividos y los elementos posiblemente distorsionados en las narraciones de Bundy se refleja su perfil psicológico complejo y su habilidad para manipular los dramatizados de sus relatos. Y en base a esta conclusión podemos notar que se puede tener un riesgo de reincidencia,
dado al historial que él tiene de fugas y la reincidencia en sus crímenes violentos, y considerando su capacidad para manipular y engañar a las mujeres, existe un claro riesgo de que pueda reincidir si Bundy hubiera quedado en libertad. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, profesor.